Estamos ya con nuestro invitado, es un honor recibirlo, Monseñor Santiago Olivera. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien y muchas gracias por contactarse. Por favor, para nosotros es un honor tenerlo siempre en este programa, por todo lo que usted es como persona y por la investidura que reviste. Bueno, tenemos varios temas por hablar, pero empecemos por el de, digamos, más alto impacto que ha tenido la visita próxima del Papa León XIV a la Argentina. Sí, Y es en ese sentido, sí, una digamos. gracia muy importante, lo estábamos esperando y de alguna manera el viaje del Papa, aunque lógicamente es el Papa León, no es el Papa Francisco, pero son dos lugares que le quedaba pendiente al Papa Francisco, que manifestó su deseo de venir tanto a Uruguay como a Argentina, que no ha podido hacerlo por distintos motivos, pero estos últimos tiempos era muy difícil sus viajes largos y por lo tanto, aunque es el Papa León y nos llena de alegría recibirlo, yo creo que también puede cerrarnos esta maravilla de haber tenido un Papa de nuestra tierra, ¿no? Más allá a veces de nuestras miradas y nuestras realidades humanas argentinas o modo de ser argentino, hemos tenido un santo padre de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestro episcopado, y que sin duda también ha hecho mucho bien. Así que es con una alegría, en realidad te esperamos con alegría, decimos los obispos, en la bienvenida al pastor que es el Papa León. Y bueno, pensar que algo que esperábamos y que sin duda no es un turista, sino es un pastor que viene a compartir la fe con nosotros y entre nosotros. ¿Cómo se prepara la iglesia para una acogida Por de lo tal pronto, magnitud? bueno, hay distintas comisiones y trabajando a nivel lo que es más logístico, todo lo que implica la iglesia castrense, particularmente también por nuestros fieles hombres y mujeres de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, también tiene un papel importante. Hoy yo mandé una carta a todos nuestros fieles sobre el tema, que van a tener la posibilidad de servir a esta figura importante, que es un jefe de Estado, pero es un pastor de la Iglesia Católica, es una gracia muy especial, y nos preparamos el corazón para que la palabra del Papa sea escuchada, que no hagamos interpretaciones ideológicas. El Papa es un pastor que viene a hablarnos de la fe y nos puede ayudar mucho. Yo particularmente tengo mucha esperanza que nos ayude a transitar un verdadero encuentro, fraternidad, al profundizar los vínculos fraternos, a que haya una justicia, cada vez más justicia, y porque a veces no hay justicia o se cometen actos de injusticia y bueno, y tantas otras cosas que hacen a la predicación evangélica aterrizada, que eso es la doctrina social de la iglesia o la justicia social. No es otra cosa que justamente encarnar los valores del evangelio. Entonces, invitamos y preparamos el corazón, no solo preparando todo lo que implica la organización y los encuentros que el Papa tendrá con las distintas realidades de nuestra patria, obispos, sacerdotes, pueblo, obreros, empresarios, jóvenes, bueno, hombres de la cultura, nuestras fuerzas. Yo creo que tenemos que preparar el corazón para que su palabra me hable particularmente, ¿no? Y qué podemos aportar para un país tan rico, no digo en lo económico nada más, y a veces tan en deuda, con un diálogo fraterno, en la verdad, eh, que nos podamos mirar como hermanos. Yo creo que preparando el corazón, rezando por el Papa, diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un Papa que se formó entre los agustinos, ha sido general de los agustinos. Y San Agustín tiene una frase muy linda, dice, para ustedes obispo, con ustedes cristiano, para ustedes obispo. Y el Papa León es un cristiano, el vicario de Cristo en la tierra, es el obispo de Roma, pero sucesor de Pedro, y viene a fortalecernos en la fe, a confirmarnos en la fe,
a renovarnos en la esperanza y en la caridad. Yo creo que esa es la mejor preparación y rezamos para que su palabra no caiga en saco roto, ¿no? Sino que realmente nos escuchemos, lo escuchemos y transitemos por una patria mejor. Qué buena llegada y qué buena oportunidad para la reconciliación, ¿no, Monseñor? Qué buena palabra sería reflotarla y que sea él la imagen de este encuentro que Yo tanto creo, necesitamos. sin duda, creo que es muy importante transitar ese camino. Por un tiempo no se quería no nos dejaban casi hablar de reconciliación. Sin embargo, Pablo el apóstol dice, déjense reconciliar con Dios en primer lugar y también entre los hermanos, porque si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos al hermano, o amar aún al enemigo, como dice también el Evangelio, no tenemos ningún mérito. Yo creo que tenemos que ir por ese camino, que es lo que el Papa Francisco decía, la cultura del encuentro. Que eso no significa unidad en todo o uniformidad. Puede haber pensamientos distintos, puede haber diversidad, pero tenemos que respetarnos, no tenemos que insultarnos, no tenemos que ofendernos, no tenemos podemos dialogar, yo creo que como que el Evangelio de verdad plasme entre en la vida de cada cristiano. Y de cada uno con la voluntad también, ¿no? Porque el Papa va a venir a hablarle a todos los argentinos, a los católicos, a los cristianos, una palabra que vale la pena escuchar. Por supuesto. Bueno, usted sabe a quién está dirigido este programa, así que para ellos espero que sea una bendición también el mensaje que pueda traer. Nos va a hablar en castellano, así que también eso lo acerca más a nosotros, ¿no? Los fieles. Así que, bueno, y usted mencionó así al pasar la palabra perdón, y no puedo dejar de preguntarle del trámite de quien perdonó a sus raptores y asesinos, el coronel Arrabure. ¿Cómo está eso? Cada vez que lo entrevistamos le preguntamos, porque está muy cercano a su causa usted. Sí, gracias a Dios, todo el proceso diocesano se ha terminado y ya está en Roma. Hay una religiosa de una congregación peruana que está en Roma como postuladora, que en contacto conmigo va llevando la causa. Usted sabe que cuando un proceso lleva un tiempo, porque es testimonios, investigar, estudiar, lleva tiempo y hay muchas causas en el mundo, no solo las nuestras. Nosotros queremos con alegría, pero está en el dicasterio la causa de los santos. Estamos, bueno, esperando todo este trabajo que supone un arduo trabajo, porque hay que hacer para el dicasterio, que es la antigua congregación de la causa de los santos, como si fuera un libro que se llama Posicio, que es todo lo que se encontró, testimonios, todo el parecer histórico, todo lo que se trabajó aquí en la Argentina, tiene que ser realizado a modo de libro y a modo de presentación en el dicasterio. Entonces estamos en esta etapa, trabajando con la postuladora, trabajando con los historiadores, trabajando con los teólogos, para presentar este camino que Dios quiera, nosotros esperamos, pero la Iglesia lo dirá, que pueda reconocer su martirio, porque yo creo que es por excelencia, plasmó el Evangelio Larrabure, el martirio es como un nuevo bautismo. Y él, en un momento muy difícil de su vida, justamente que podría haber renegado y alcanzar la libertad, trabajando, colaborando con el ejército revolucionario del pueblo. Él dice, no, las armas no están para matarnos entre hermanos, y a ese precio la libertad suya no, y entrega su vida, sabiendo que no aceptando este cambio que le querían hacer, peligraba su vida, y sin embargo entregó la vida al modo de Jesús, que murió. Él fue también torturado y asesinado, y Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y él decía el perdón, e invitaba a la reconciliación, que no, con otras palabras, que no haya odio, que no anide el odio en el corazón, aún pase lo peor, que no. Yo creo que es un ejemplo para nuestros tiempos muy importante, muy importante. Así es.
siempre menciona Arturo Larrabure, a ese precio no, ¿no? Siempre lo recalca. Y aprovechamos para recordar, ya no invitar, porque en este mismo instante están Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal en La Calera, Córdoba, hablando de este tema, ¿no? Así que, bueno, solo para mencionar a estos comunes y grandes amigos que tenemos en hechos. El 11 se cumplió también los 51 años del secuestro del coronel. 11, así que una alegría. Y el 19 de agosto vamos a celebrar la misa en la parroquia Luján Castrense. A las 19 horas tendremos allí la Eucaristía, como hacemos todos los años, rezando por la causa, pidiendo que Larrabure nos logre desde el cielo la intercesión para una patria más fraterna, más de hermanos, y bueno, que podamos transitar por los valores que él mismo encarnó, que es justamente el mirarnos amando, perdonándonos, y que en nuestros corazones haya amor y no odio, que es lo que él quería y decía. Muy bien. ¿Ha estado en Roma, Monseñor? He tenido la gracia, sí, en junio. Nosotros tenemos las misiones de paz. Argentina tiene en Chipre, y entonces van cada 6 meses, se renueva el contingente. Hoy justamente tuvimos la ceremonia de envío, podríamos decir, la oración por los que parten, un grupo mañana, otro el 20 y tantos y otro el 1 de septiembre. Entonces, 2 veces al año, en diciembre o enero, depende, y en junio intentamos un grupo de soldados, de militares, ir a la Plaza de San Pedro, saludar al Santo Padre. Así que este año pudimos también en junio estar allí. Yo pude hablar un poco con el Santo Padre, no mucho porque es muchísima gente. Este Papa también dedica mucho tiempo atendiendo a la gente y saludando. Así que sí, gracias a Dios lo pudimos ver, y le pude decir que lo esperamos. Y él está sabiendo mucho de nuestra realidad. Cuando un Papa viaja a un país, se interioriza las situaciones, aquellas cosas que nos puede dar luz para mirar el futuro, para que la memoria del pasado no nos deje en el mismo lugar, sino que nos lance a un futuro mejor. No podemos anclarnos al pasado, sino, bueno, con estas actitudes de misericordia, de perdón, podamos, bueno, tener un envión. Esto le pido a Larrabure, que nos ayude a transitar caminos de reconciliación y de encuentro. Por eso rezamos cada 19 de agosto, que se cumple un nuevo aniversario en la Eucaristía. Repitamos, por favor, Monseñor, el horario de... 19 horas en la parroquia Luján Castrense, ahí en la avenida Cabildo 425. En esa parroquia donde ellos se casaron, donde celebraron el sacramento del matrimonio. Así que un 8 de diciembre también. Así que, bueno, un lugar muy significativo, parroquia Luján Castrense, el título mismo lo tiene para el mundo militar, ¿no? Y para nosotros como obispado castrense es un lugar muy significativo, y ahí celebramos la Eucaristía cada año, en junio, cuando nació, y recordamos su muerte, ¿no? Bueno, están todos invitados. Gracias por el recordatorio de hoy. Le pregunto, Monseñor, ¿usted tenía conocimiento o trato o algún cruce personal ha tenido con el Papa León XIV durante su sacerdocio? Sí, su sacerdocio no, yo lo conocí en Roma. Bueno, lo he concelebrado con él, sí, sacerdocio, porque él estuvo 3 veces en Argentina. Qué bien. Uno fue cuando vino a acompañar a su amigo y Agustino, el obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Bochatey. Cuando fue ordenado obispo, Monseñor Bochatey en La Plata, el padre Prevost, Robert Prevost, en ese tiempo, vino a concelebrar y a acompañar. No sé si ya, o sea, sería obispo, creo que no, todavía no era obispo. Y después, cuando era ya obispo del dicasterio para los obispos, pude charlar con él, y también de la realidad que a mí me tocaba como obispo castrense, porque él era el encargado de todos los obispos, como el ministro del Papa Francisco para todo el ámbito de los episcopados.
Así que ahí lo pude conocer. Y después, por gracia de Dios, ya en este tiempo, ya Papa lo he podido ver en audiencia privada y también en estas audiencias públicas, que siempre es una alegría grande verlo y también es un hombre que escucha, que recibe, un hombre profundo y que es un gozo saber que va a venir a nuestra patria y encontrarse como puede en estos pocos días, pero un gesto y un signo muy lindo y por eso debemos rezar por él y por su ministerio. Bueno, entonces seguramente por usted ha estado en conocimiento, digamos, de la situación que nos toca y que le toca a usted como obispo castrense. Entiendo Sí, que sí, es así. sí, lo hemos hablado y sí, sí, está, por lo menos contar una mirada, porque yo digo, a veces para mí es tan sencillo y me impresiona que no se entienda, que no se comprenda, que si hay una ley, la ley hay que cumplirla, ¿no? Y entonces hay un límite para las prisiones preventivas y hay hombres que tienen años excedidos de prisiones preventivas, que hay un tema de la dignidad, que es la enfermedad o la ancianidad, y tenemos presos, muchos presos, ancianos y enfermos, y entonces cómo no se ajusta a derecho y no pareciera que esto está bien, y que de hecho no está bien. Una prisión preventiva larga es una condena anticipada o una pena de muerte adelantada. Y esto lo tenemos que decir sin pelearnos, pero la verdad nos hará libres y la verdad tiene una fuerza esplendorosa que me parece que también tenemos que confiar en eso, porque nos unimos a Jesús con la verdad, porque Jesús dijo: yo soy la verdad, y Él es el camino y es la vida. Entonces, invitarnos a esto, pero sí, ojalá que algún día podamos afrontar el futuro mirando el pasado con la mayor o menor responsabilidad de cada actor del tiempo del pasado, pero que no una culpa mayor que uno crea que tiene el otro, esto sea para cancelar tantos dolores, tantos sufrimientos de familias de argentinos. Yo tengo la gracia de ver muchas veces a esposas de militares presos y aquí o en sus casas que he podido visitar, en mi antigua diócesis de origen Morón, o mujeres que desde soy obispo castrense tengo la gracia de celebrar la Eucaristía cada tanto y compartir un momento, o vienen a nuestras actividades castrenses y sufre no solo la persona, el militar, que ya con eso es injusto, pero toca a toda la familia y a veces se mira solo un lado y creo que tenemos que encontrarnos y tenemos que vivir una patria mejor. Tenemos aquí en la tierra como carnales una vida, pues tenemos la vida del cielo, pero tenemos que trabajar para que sea una patria inclusiva y para todos y justa, fundamentalmente. Tal cual, en estos programas, usted sabe, hemos entrevistado a muchas esposas, hijos y nietos aún, que sufren en carne propia no verlos, no estar con ellos o tener que incluso esconder la situación, a veces por vergüenza, porque no se sabe la verdad del otro lado, simplemente que está preso y perderse reuniones familiares de estar juntos. Así que, por supuesto que sabemos el dolor de eso y es bueno, Monseñor, que lo recuerde. No, Este, sin duda, y además, sí, es como muy doloroso porque también sacar de contexto y juzgar una realidad 50 años después, sin acordarnos de tantas cosas, ¿no? Y hablando de la ley propia también, de la obediencia, pero que parece que decir la obediencia puede ser un pecado y sin embargo nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, las fuerzas federales, sabemos que hay un verticalismo, sabemos que obedecemos, y eran jóvenes, tan jóvenes, muchos de ellos, y entonces, ¿cómo hay que transitar? Si no, cometemos injusticia. Creo que es un camino a recorrer y por lo menos que pueda ser un bálsamo, saber que todos podemos rezar y que la conversión es posible, que el cambio de mentalidad es posible. Yo creo en la conversión, la propia y en la de los hermanos. Así es, vamos a rezar por ellos. Le damos la bienvenida al teniente coronel Lucio Candia.
para que se sume a esta charla, mi teniente coronel. Muchas gracias, Carlos, y un gusto escucharlo, monseñor. Siempre es un alivio para el alma escucharlo a usted con la tranquilidad que habla, cómo se dirige, nos hace muy bien a todos, en particular, como decía recién Carlos, a nuestros camaradas que están injustamente detenidos. Muchas gracias. Y bueno, la oración puede hacer mucho, esto es importante. La oración, bueno, la confianza y demás, y obviamente estar cerca, ¿no? Cerca del que sufre, porque también es importante, yo he aprendido mucho del Papa Francisco, él a veces nos decíamos, creo que a veces hay muchos pobres y uno dice, pero bueno, que no trabaja por esto, porque o hay niños usados, y el Papa Francisco decía, a vos lo que te pide el Evangelio es dar al hermano que te pide, no te pide que hagas un estudio sociológico, tenés que dar. Y lo mismo pasa con, estuve preso y me visitaste. No te dice si mal o bien, el preso es el preso, estuve preso, dice Jesús. Jesús se identifica con el preso, Jesús se identifica con el pobre, tiene sed, el que tiene hambre. Y un cristiano tiene que entenderlo. Hay un país católico como este, parece impresionante que pareciera en muchos que la venganza fuera nuestro modo de obrar, nuestro camino. Y tenemos que vivir en el amor y en el Evangelio, en la verdad, sin duda. Pero bueno, es un camino a transitar que no tenemos que cansarnos de presentarnos. Sí, por eso siempre desde el programa pedimos a los camaradas que visiten a los que están detenidos o en la cárcel o en sus domicilios, que realmente lo necesitan. Hace unos días visitaba a un coronel que está detenido y bueno, me decía que en un principio lo visitaban, pero cada día esas visitas son más espaciadas. Y el dolor de estar detenido siendo tan grande. Se cortó el audio, mi teniente coronel. A ver si lo recuperamos. Ahora sí, perfecto. Perdón. Y me paseaba, visitamos todo el domicilio, me mostraba los cuadros de su carrera militar, y bueno, y por esas circunstancias de la vida y por haber estado en una guarnición, en este caso en Mar del Plata, por acciones que ni siquiera había participado, pero que tenían responsabilidades jerárquicas, estaba en ese momento detenido. Ya no cobraba el sueldo, no tenía obra social, pero él con mucha fortaleza, con mucha oración, incluso había perdido la señora hace unos 4 meses, tenía 92 años este coronel del cual hablo, y vivía con una pulcritud, con una limpieza, con una entereza en su domicilio, preocupado por sus 3 hijos, que realmente habla de su dignidad, y es como tienen que estar todos, pero cuánto mejor estarían si los acompañáramos como necesitan. Sé que hay mucha gente que lo hace, pero tenemos que ser todos, todos. Hay algo muy lindo también, la solidaridad de las camaradas, porque lo que se sufre, ustedes lo saben bien, cuando te destituyen o te dejan, te sacan todo, y es cruel, ¿no? Que a un jubilado no le sacan el sueldo se portó mal, digamos, ¿no? Llegamos al extremo, pero gracias a Dios hay que ver las cosas buenas del mal, como muchos de ustedes son generosos y comparten y ayudan y asisten, visitan, pero también a veces monetariamente, porque es duro. Y ni hablar el drama, yo todo esto lo fui comprendiendo como obispo castrense, ¿no? Cuando las mujeres tienen terror de morirse, porque cuando cobran como si fueran viudas, y si pierden el marido, ¿cómo queda? ¿Con quién queda? Y eso es terrible. Yo nunca lo había visto así, más que el contacto con ellas. Claro, a este coronel le pasa eso justamente. Al quedar viudo, dejó de cobrar. Tal cual. Gracias a Dios, los camaradas ayudan, colaboran,
y recibe unos pesos de sus camaradas, pero también necesita la visita, el abrazo, el que vayan a tomar unos mates con él. Eso también es muy importante. También como obispo, sacerdote, yo los invito siempre que puedan. Esto no es fácil porque ser cristiano es una carga exigente, pero también pueden hacer mucho bien ofreciendo el sufrimiento por los que estamos en la batalla cotidiana. Rezar también, que lo sé que lo hacen porque son fervorosos, porque son creyentes, pero bueno, esta prueba, esta dificultad, muchos que mueren inocentes porque mueren sin juicio y por lo tanto nadie es culpable hasta que no se demuestre en juicio. Y tal cual. Se silencia, ¿no? Mueren sin sentencia. Exactamente, esa es la palabra. Y han estado, tal vez un promedio, hace unos días hablaba y veíamos estadísticas, y 8 años detenidos sin sentencia y luego el juzgado los absuelve. Tal cual. Lo cual habla de una barbaridad, ¿no? Totalmente. Y también habla de maravillas porque yo he escuchado y he hablado con algunos que dicen yo no voy a hacer nada, ya está, porque veo que también el juicio, lo sabemos, todo esto hay una industria detrás, ¿no? Que hay mucha plata también. Tal cual. Entonces, pero bueno, hay gente, muchos militares que han, bueno, con grandeza lo aceptaron y ya está, y viven lo que les toque, viven mejor, viven con un corazón donde no reina el odio, se vive mejor. Sí, tal cual, monseñor, porque si tuvieran otra actitud, los camaradas que están detenidos, los familiares, etcétera, tal vez buscarían venganza y sin embargo van a Dios, van a la oración, van al acompañamiento con los otros que están en la misma situación y no se ha visto ninguna actitud de agresión hacia los integrantes de la justicia, hacia los políticos. Es decir, que hay una actitud que realmente tenemos que darle el valor que tiene. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Tal cual, que no es la misma que reciben los presos en ocasión de los juicios, por ejemplo, ¿no? Que son agredidos y, bueno, no es para equilibrar la balanza en un mal sentido, sino que resaltar lo que hacen bien nuestros camaradas. Una cosa muy bonita que me pasó, entre las fuerzas federales está la penitenciaría. Todavía no es parte del obispado castrense porque empezó hace poco en el Ministerio de Seguridad. Pero me invitaron a una misa el año pasado, este año me invitaron al acto de la celebración justamente del Día de la Penitenciaría, que es el Día de la Virgen del Carmen. Y cuando gente de la penitenciaría me habló, ellos cubren a los presos, ¿no? Custodian a los presos en todo el país, no solo los militares. Y me decían, bueno, como usted no es nuevo con ellos, con la penitenciaría, dice, recuerde cuando rece, también rezar por los presos, que son personas, que tienen una dignidad. Ahí me conmovió una secretaria o un asistente de la penitenciaría que me dice eso. Entonces, a mí me parece maravilloso porque que desde la fuerza esa sea la consideración que se tiene, ¿no? Ojalá que toda la penitenciaría en todos lados, bueno, porque uno escucha que algunos tienen otra mirada y así sea el peor. El cura Brochero, al cual tengo una gran admiración y devoción, decía, a más reo, más misericordia. Así yo creo que el otro es muy reo, más misericordia todavía. Bueno, monseñor, gracias por su tiempo. Seguramente sus palabras son un bálsamo de alivio para los camaradas detenidos y también para todos los que lo escuchamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias a ustedes también por lo que hacen. Le pedimos un mensaje final para ellos, por favor, si puede ser. Bueno, una bendición. Eso, que aporten desde donde están y donde pueden, justamente con la oración, con la ofrenda de la vida cada día, para que la visita del Papa sea una visita que nos renueve de verdad a todos en la fe, que podamos transitar caminos de encuentro, de reconciliación y eso, que no desanimarse, que nada
nada es infecundo si se vive con Jesús. Yo estoy seguro muchos lo viven con Jesús y desde la fe, y lo asumen esta prueba desde la fe con convicción, con valentía, y han jurado entregar la vida si fuera necesario, y muchos la están entregando en el silencio, en lo cotidiano, y que muchos lo valoramos, pero que ofrezcan eso y recen para una visita que sea fecunda, que el Papa realmente su palabra sea escuchada y lo podamos recibir con el corazón abierto. Muchas gracias, monseñor, por su presencia. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Adiós, monseñor.